Fue el Gran Premio de Hungría el que sustituyó al Gran Premio de Holanda en año 1986. Este circuito, ubicado en la localidad de Magyaród, a unos 30 kilómetros de Budapest, fue emplazado en los que originalmente era un campo de papas y comenzó su construcción el 1 de octubre de 1985, tardando tan solo 8 meses en estar terminado, haciendo su debut en la Fórmula 1 el 10 de agosto de 1986, en un podio que estuvo conformado por Nelson Piquet, Ayrton Senna y Nigel Mansell. ¿Cuáles han sido las modificaciones de este circuito a lo largo de sus años? Este es el trazado original. Posteriormente, en 1989, se eliminó la chicana que se encontraba después de la curva 3. En el año 2003 se realizaron mejoras con el objetivo de favorecer los adelantamientos, incluyendo una ampliación en la recta principal y en los boxes. Además, se modificó la curva 1 para hacerla más cerrada y se alargó la recta entre las curvas 11 y 12. En el año 2015 se llevó a cabo una renovación completa del asfalto y se instalaron nuevos pianos entre las curvas 4 y 11. También se añadieron trampas de gravilla en la curva 10. Estas modificaciones significaron un gasto de 80 millones de euros para el circuito. Un abrazo y agradecido de tenernos nuevamente. Esto es mi canal F1. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos con esas suscripciones y esos likes. Recuerden que son fundamentales para seguir contribuyendo con este completísimo informativo. Bueno, vamos a darle ahora un breve repaso a lo que fue el año 2022, y esto partiendo por la pole que se la lleva finalmente George Russell, siendo la primera y única que ha tenido el británico hasta este momento. Por otro lado, en carrera, esta fue ganada por Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton en segundo lugar, y en tercer lugar el poleman, que fue George Russell. En cuanto a la vuelta rápida, esta se la lleva Hamilton con un tiempo de 1 minuto 21.386 en la vuelta 57, y el piloto del día por votación popular fue Max Verstappen con un sólido 34,2%, quien partió desde la 10ª posición, terminando en lo más alto del podio, con un trompo incluido dentro de la carrera. El total de adelantamientos del año 2022 fue de 65 y es el más alto registrado en la historia de este circuito. Vámonos ahora con los datos y estadísticas del circuito y veamos qué nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Tenemos un 4 en tracción, un 3 en estrés de neumático, un 3 en grip de asfalto, un 3 en frenado, un 2 en abrasión de asfalto, un 3 en carga lateral, un 4 en evolución de pista y un 5 en carga aerodinámica. Ahora, ¿qué puso Pirelli a disposición para este circuito? Nos trae la gama de neumáticos de compuesto blando. Esto es un C3, C4, C5, o sea, un blanco, amarillo y rojo, duro, medio y blando. Recordemos que el año pasado Pirelli trajo la gama de compuestos media. Estamos hablando de un C2, C3 y C4. Este año se la juegan con el compuesto más blando. ¿Será porque el año pasado el neumático blanco costó bastante ponerlo en condiciones de carrera? Dado que las condiciones del tiempo no fueron muy favorables en cuanto a que pudiese tomar temperatura rápidamente, y creo que lo mismo va a pasar este año de acuerdo a lo que va finalmente el informe del tiempo, que lo vamos a ver de todas maneras más adelante. En cuanto a las presiones de neumático, el mínimo indicado por Pirelli es de 22 psi en el tren delantero y de 19 psi en el tren trasero. Por último, el camber o inclinación, en este caso negativa, es de menos 3.5 en el tren delantero y de menos 2.0 en el tren trasero. Esta será la edición número 38 para el Gran Premio de Hungría y será la número 1090 para la Fórmula 1. Este año nuevamente tendremos la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la Porsche Super Cup como las categorías teloneras de la categoría madre. El récord del circuito lo tiene Lewis Hamilton con un tiempo de 1.16.627. Esto fue el año 2020.
y esto fue en la vuelta número 70, la última vuelta, y lo hizo con el compuesto duro. La velocidad máxima debiese rondar los 320 km por hora con DRS y los 319 sin DRS. En cuanto al combustible, este es de medio a bajo, alrededor de 1.5 litros por vuelta, y esto en parte porque tiene zonas de rectas cortas y la pérdida por cada 10 kilos de combustible es de 0,35 segundos por vuelta. Recuerden que los monoplaza cargan en sus estanques 110 litros. Las escapatorias son de pasto y de gravilla. Y ahora vamos a ver qué es lo que el comparativo de las fichas. Vamos a partir con la primera, que son la cantidad de vueltas. Este circuito tiene 70 vueltas, ubicándolo en el sexto lugar junto a Canadá. En cuanto a la longitud del circuito, Hungaroring tiene 4.381 metros, 20 metros más que el circuito de Canadá, y esto lo ubica en el lugar número 18 y nos hace una distancia total de carrera, ubicándolo en la medianía de la tabla, con 306 kilómetros con 670 metros. En cuanto al promedio de elevación, este está en el sexto lugar con 221 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al número de curvas, este tiene tan solo 14 curvas. Son 4 los circuitos con 14 curvas. Estamos hablando del de Zandvoort en Países Bajos, este que es el de Hungaroring en Hungría, Gilles Villeneuve en Canadá y Albert Park en Australia. Está bien por debajo, solamente está por encima de lo que es el circuito de Monza y el Red Bull Ring. En cuanto al balance de curvas, este es bastante equilibrado. Son 6 curvas izquierdas, 8 curvas derechas. En general, en curvas rápidas anda también bastante parejo, pero como es un circuito que se corre en sentido horario, tiene mayor desgaste hacia las ruedas que van por el lado izquierdo, quienes son las que soportan todo el peso del vehículo, sobre todo la rueda trasera izquierda. El total de curvas en carrera es de 980 curvas, una de las más bajas de todo el calendario. Curvas por kilómetro está prácticamente en la medianía con 3.19 curvas por kilómetro. La velocidad máxima debiese andar entre los 319 y 320 kilómetros por hora. Esto es al final de la curva 1, que es una curva con DRS, en el momento que lo amerita. La velocidad promedio es de alrededor de 206 kilómetros por hora, se mantiene bajo en la tabla. El largo de la recta principal es de 808 metros y el ancho de pista en esta misma, en el cajón de salida, es de 14,5 metros. La distancia es del cajón de salida, que está ubicado por el lado izquierdo del circuito, y la primera curva, que está hacia mano derecha, es de 580 metros. El tiempo de acelerador a fondo es bastante bajo, de un 55%, y el de frenado está prácticamente un poquito sobre la medianía de la tabla, estamos hablando de un 16%. La distancia pits lane es de 362 metros y el tiempo que debiese tomarle a los pilotos recorrer esto, incluido el cambio de neumáticos, es de alrededor de 22 segundos. Un undercut o un overcut en este circuito no son muy efectivos dado lo corto del circuito. El promedio de paradas en pits en condiciones normales, o sea, no bajo régimen de lluvia, es de 45,5. Desde grandes premios versus circuitos actuales, recordemos que la Fórmula 1 en Hungría solamente se ha corrido en el circuito de Hungaroring, por lo cual es 37 sobre 37. Luego tenemos la posibilidad de porcentaje de ganar la carrera saliendo desde la pole, es de un 41%. Y saliendo desde la quali de la pole, o sea del primer, segundo o tercer lugar, y que gane la carrera, es de un 77%, bastante baja. Por otro lado, la capacidad del circuito es de solo 70.000 espectadores, entendiéndose un poco que es un circuito de los más cortos del calendario y es por eso también que tiene una pequeña capacidad. Vamos a echarle un vistazo ahora a lo que es el circuito, se los voy a dejar acá en pantalla completa. Recordemos que son 2 las zonas de DRS con un único punto de detección y 3, como siempre, los sectores cronometrados, partiendo por el de color rojo en la línea de salida. Es un sector que solamente tiene 3 curvas. La primera, o la curva 1, se toma en tercera a unos 100 km por hora. Saliendo de esta está la primera zona de activación de DRS, que mide alrededor de unos 400 metros. Le sobreviene la curva 2, que se toma entre tercera y cuarta, y esta es alrededor de unos 130 km por hora. Luego viene la tercera, que es a fondo,
Y antes de llegar a la curva 4 tenemos el corte y empieza el segundo sector cronometrado de color azul. Este tiene 8 curvas en total, más de la mitad de las curvas del circuito. Comenzamos con una curva 4 que es la curva, podríamos decir, la más complicada del circuito, siendo prácticamente una curva ciega hacia la izquierda que se viene hacia la derecha, y esta parte es una parte que viene en ascenso, en la cual se llega prácticamente al tope de las revoluciones en séptima marcha a poco menos de 300 km por hora, y se gira en sexta marcha a unos 250 km, teniendo poco tiempo para abrirnos hacia la izquierda y tomar este curvón de la 5 que debiese tomarse entre tercera y cuarta marcha. Es una curva que se abre o que se va abriendo su vértice, en la cual se tiene que ir acelerando progresivamente. Luego llegamos a lo que es la chicana de la 6 y la 7. Esta se hace en tercera, no es tan lenta, se hace levemente sobre los 120 km por hora. De ahí viene una 8 y una 9, curvas de mediana velocidad, estamos hablando de unos 180 km por hora, curvas de mediana velocidad. La 10 es sutilmente a fondo, para llegar a la 11, que es otra curva rápida de unos 240-250 km por hora. Saliendo de esta 11, llegamos al tercer sector, el de color amarillo, el más corto del circuito, y con tan solo 3 curvas. La 12 se toma en tercera, alrededor de unos 120 km por hora. Luego se llega a la 11, que es un curvón de segunda a tope o tercera en baja, para finalizar con la 14, que justo antes de encararla nos encontramos con la única zona de detección de DRS. Encaramos la 14, un curvón más amplio y rápido que el anterior. Este se toma a unos 140-150 km por hora, para encontrarnos con la recta principal, que tiene 808 metros y unos 780 metros en régimen de DRS, llegando al final de lo que es la curva 1 a unos 320 km por hora. Curvas a tomar en consideración: la curva 14, salir bien armado de esta curva 14 finalmente nos da paso a esta primera zona de DRS, casi 800 metros en DRS, 780, y son las zonas de DRS que vienen solamente separadas con una curva. Recuerden que tiene solamente una zona de detección, así que poder pasar al monoplaza en esta curva nos va a asegurar poder distanciarnos un poquito al tener la segunda zona de DRS a favor. De no poder pasarlo en esta primera zona de DRS, nos va a dar seguramente esta segunda zona. Hemos visto algunos sobrepasos acá que van por la línea de afuera, por la línea exterior, tomando en cuenta que la próxima curva viene con la cuerda a favor de quien va por la 2 en el exterior. Vamos a ver ahora cuáles son los pilotos y las escuderías con mejor palmarés de este circuito. En cuanto a pilotos, encabezado por Lewis Hamilton con 8, Michael Schumacher con 7, y después tenemos con 3 a Ayrton Senna. Luego tenemos vueltas rápidas, Schumacher y Raikkonen con 4, Piquet, Mansell, Prost, Damon Hill, Häkkinen, hasta Lewis Hamilton en el lugar 12 con 2 vueltas rápidas. En cuanto a constructores, 9 para Ferrari y Williams, 7 Red Bull, 6 McLaren, 3 Mercedes. Los podios son encabezados por 11 para Hamilton, 9 Raikkonen, 7 Senna. En constructores tenemos 26 Ferrari, 22 McLaren, 18 Williams, y empatados Mercedes y Red Bull, básicamente en el cuarto lugar con 12. La cantidad de puntos sumados: Hamilton 259, Vettel 170, que ya está fuera. Recuerden que el rojo nos va delatando el piloto que sigue corriendo actualmente. En color amarillo tenemos quienes han sido campeones mundiales pero que ya no están, amarillos con negrita. Luego tenemos en azul pilotos ya retirados. Ojo que aquí nos figura todavía Daniel Ricciardo, que hasta en ese entonces se encontraba afuera y que ya sabemos que a partir de esta carrera pasa a reemplazar a Nick de Vries. Ya hablaremos un poquito de eso. Y en verde los pilotos que no son campeones pero que actualmente están corriendo en la Fórmula 1. Si son daltónicos, lo siento. Luego tenemos en constructores Ferrari 432, Red Bull 324, McLaren 307. En vueltas en cabeza, Hamilton 487, Michael Schumacher 296, Damon Hill 233. En constructores, McLaren con 727, Ferrari harto más por abajo con 579 y Williams con 515. Vueltas recorridas, Iceman con 1222, Alonso 1217.
este año lo supera. Michael Schumacher 1123, un poquito más abajo tenemos a Hamilton con 1071 y ya después viene Pérez con 696, bastante más abajo. En cuanto a constructores, 5005 para Williams, 4995 para Ferrari y 4548 para McLaren. Efemérides. El único piloto húngaro en la historia de la Fórmula 1 fue Zsolt Van Garden, y este condujo en solamente 2 premios para Jordan el año 2003, el de Hungría y el de Italia, y la temporada completa del año 2004, y esto fue para Minardi, siendo su mejor posición el 8º lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. 5 son los pilotos que han logrado su primera victoria en el Gran Premio de Hungría. Estamos hablando de Damon Hill el año 1993 en un Williams, marcando un hito al ser el primer hijo de piloto campeón en ganar un gran premio. Luego tenemos a Fernando Alonso el año 2003 en un Renault. Jason Button el año 2006 en un Honda, quien partió desde la 14ª posición, lógicamente ganando el gran premio. Heikki Kovalainen el año 2008 en un Mercedes. Esta fue la única victoria en la Fórmula 1, al igual que la de Esteban Ocon, quien la obtuvo el año 2021 con Alpine. El único podio del español Pedro de la Rosa se da el año 2006, saliendo en segundo lugar. Timo Glock, el alemán, también obtuvo aquí su primer podio, al igual que el español, un segundo lugar, pero este fue el año 2008. El año 2007 se rompe la relación entre los pilotos de McLaren, Fernando Alonso, y el rookie Lewis Hamilton. El problema se dio en pits en la ronda de clasificación, en la cual Alonso demora de sobremanera su parada para así evitar que Lewis Hamilton, quien estaba esperando el pits por detrás de Alonso, pudiese lógicamente tardar en este cambio de neumático, y al tardar en esto estaban justo al tope de... Recuerden que hay que salir de pits y hay que darse toda la vuelta para abrir tiempo de cronometraje, lógicamente en la vuelta siguiente, que es la vuelta lanzada, y no alcanzó finalmente a abrir vuelta Lewis Hamilton, y esto le costó una penalización a Alonso por parte de la FIA, quienes lo hicieron largar en la 6ª posición. El año 2009 Felipe Massa sufre un grave accidente debido al desprendimiento de un muelle de la suspensión del Brown de Barrichello, que impacta en el casco de Massa cuando este transitaba a unos 240 km por hora en la Q2 y sufrió una conmoción cerebral, una fractura de cráneo, y estuvo a punto de perder su ojo izquierdo. El año 2021, ya más reciente, se larga con lluvia, y en la primera vuelta, más bien en la primera curva, vimos a Valtteri Bottas irse un poquito de largo, llevándose a Lando Norris y a Checo Pérez. Norris a su vez pasa a llevar a Verstappen, y por otro lado vimos que por la interior venía Lance Stroll, que se lleva por delante a Charles Leclerc, que a su vez conecta a Daniel Ricciardo. Esto deja como consecuencia 5 monoplazas fuera de competencia, y luego vimos que tras la relargada Lewis Hamilton sale con el neumático intermedio de lluvia. Fue el único piloto, ojo, el único piloto que parte desde la parrilla de largada. Una pésima decisión por parte de Mercedes, ya que la pista se había secado. Entraron todos los demás pilotos, 14 pilotos restantes finalmente por esta chuza que hizo Valtteri Bottas. Parten desde pits con neumáticos secos. Hamilton da esa cuarta vuelta, y ya en la misma cuarta vuelta es llamado a pits para hacer su cambio de neumático a compuesto seco, lógicamente, pues ya se estaba secando la pista, y tuvo que remontar desde la última posición. Acá vimos también una defensa por parte de Alonso. Hamilton venía por detrás de Alonso, y es Alonso quien lo aguanta una cantidad enorme de vueltas, y esto hace o logra que finalmente Esteban Ocon pudo haber ganado esa carrera que fue la que corona a Esteban Ocon como el piloto número 111 en la Fórmula 1 de ganar un gran premio, lógicamente, de la Fórmula 1, y eso significó el número 169 como triunfo para Renault.
A tener en cuenta, el circuito es conocido como el Mónaco sin barreras por lo complicado que es en cuanto a los adelantamientos, y es por eso que las dos zonas de DRS, como les mostré anteriormente, se encuentran separadas solamente por la curva 1 con una sola activación que está antes de llegar a la curva 14. Luego tenemos un sector 2 que es absolutamente técnico con una serie de curvas enlazadas, lo que significa que salir mal de una complicará lógicamente la línea de carrera hacia lo que es la siguiente curva. Es un circuito que no se necesita una velocidad punta, por lo cual la aerodinámica usada en este circuito es la más alta, al igual que en Mónaco, o podríamos decir también Bakú, que son circuitos callejeros con curvas. Bueno, Bakú tiene muchas curvas en 90 grados. En cuanto al compuesto de neumático, este es el que daba las posibilidades de estrategia del año 2022. Se lo voy a dejar acá. Nos daba 2 estrategias a una parada y 2 estrategias a 2 paradas. ¿Cuál fue la real finalmente del año 2022? Aquí podemos ver que el 50% de los pilotos optó por el compuesto rojo, de los cuales 4 usaron compuesto nuevo y 6 usaron compuesto usado. Por otro lado, el otro 50% calzó neumáticos amarillos, de los cuales el 100% de estos usaron el compuesto nuevo. Luego tenemos que el 70% optó en su primer cambio por el compuesto amarillo, y de los que realizaron un segundo cambio, el 45% optó por un compuesto rojo y el 30% optó por el compuesto amarillo. Fueron 42 pit stop en total, los cuales se dividieron de la siguiente manera: 3 pilotos a una parada con un 15%, 12 pilotos a 2 paradas con un 60%. De esta estrategia salió el podio de la carrera. Y por último tenemos 5 pilotos a una parada con el 15%. Recuerden que tenemos para este Gran Premio de Hungría un formato de clasificación nuevo. La Q1 sigue siendo de 18 minutos, pero los 20 pilotos tendrán que usar el compuesto de neumáticos duro de Pirelli, o sea, estamos hablando de los neumáticos blancos. En la Q2, que es de 15 minutos, los 15 pilotos, recuerden que se van yendo de a 5, los 15 pilotos restantes tendrán que usar el neumático medio de Pirelli, estamos hablando del compuesto amarillo. Luego tenemos la Q3 de tan solo 12 minutos y los 10 pilotos restantes tendrán que usar el compuesto blando de Pirelli, estamos hablando del compuesto rojo. Y son solamente 11 juegos de neumático para todo el fin de semana, a diferencia de los 13 que estaban acostumbrados, y esto con el afán de ser para la Fórmula 1 cada vez más sustentable, reduciendo así la huella de carbono con 40 juegos de neumático menos, o sea, 160 neumáticos en total. ¿Cómo será la distribución de estos? 3 juegos de neumáticos duros, 4 juegos de neumáticos medios y 4 juegos de neumáticos blandos. En carrera se debe usar al menos 2 compuestos distintos. Claro que esto es en régimen de carrera normal, o sea, sin lluvia. Y a propósito de lluvia, vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Las prácticas del día viernes son hora local, estamos hablando hora Hungría, 13:30. Y según esto ya tenemos un índice de lluvia de eso de las 13:30 horas. Según esto, las 13 horas ya es de un 18% y elevándose fuertemente hacia las 19 horas. Así que es muy posible que tengamos lluvia, tanto en práctica 1 como en práctica 2, que la práctica 2 es a las 17 hora local. Luego para el día sábado, las prácticas 3 son a las 12:30, teniendo una baja probabilidad. Es prácticamente al orden del 4%, pero va subiendo hasta un 24 a eso, las 16 horas, que es justamente la hora de la quali del día sábado, pero esta empieza a amainar un poquito, pero no a declinar totalmente. Y para el día domingo, la carrera es a las 3 de la tarde, hora local, 15 horas, y no se ven atisbos de lluvia para lo que va a ser el día domingo. Y eso es en cuanto al tiempo. Esta ha venido siendo la tónica de prácticamente todos los últimos grandes premios. Estamos hablando de Emilia-Romagna, España, Canadá, Austria, Silverstone, Hungría. Viene siendo la tónica finalmente de que por lo menos dentro de los 3 días entre las libres, el día viernes o la
libres y la quali el día sábado o la carrera del Gran Premio el día domingo. Al menos uno de esos días nos toca con un poquito de agua, y sigue esta tendencia finalmente para el Gran Premio de Hungría. Les voy a dejar ahora lo que son los horarios para Hispanoamérica. Recuerden, ya son grandecitos, así que cada uno se sabrá buscar. Tenemos separados los tiempos o las horas para México en un uso horario. Luego viene Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay y España. Ahí están los horarios, así que cada uno que se los busque. Y listo. Esto sería todo. Recuerden, si les gusta el video, suscríbanse. Si hay información que no conocen, suscríbanse. Denle like. Fomenten el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta. Y como siempre, por último, ¿cómo creen que les va a ir a Daniel Ricciardo en este Gran Premio? Tiene un gran desafío por delante. Estamos hablando de que finalmente, y como mucho se ha hablado de este tema, desde la llegada de Ricciardo en un principio a ser prácticamente un piloto de prueba, pero mucho se ha hablado acerca de lógicamente, de las posibilidades de Pérez. Pérez tiene lógicamente sus posibilidades intactas hasta este momento, hasta que lo siga haciendo bien. No sabemos cómo viene Ricciardo, cómo viene la mano. Supuestamente en los test de prueba anduvo muy bien, pero el desafío que tiene por delante claramente es tener que superar a Tsunoda. No sabemos si finalmente Tsunoda está en un buen nivel o no está en un buen nivel, porque venía prácticamente de ser coequipo de un rookie como Nick de Vries. Nick de Vries, que es finalmente no dio los resultados, y ya sabemos cómo es Red Bull en ese aspecto, y lo saben, lo han visto finalmente en los últimos pilotos que han pasado por Red Bull o por las manos de esta escudería desde mucho antes con Weber. Pero tenemos la salida de Daniel Ricciardo en la era de Max Verstappen. Por ahí también pasó Carlos Sainz, que supuestamente lo iban a subir en su momento cuando era Toro Rosso y no Alfa Tauri, lo iban a subir al equipo A. No pasó tal, y finalmente terminan subiendo a Verstappen. Le pasó a Pierre Gasly, le pasó a Alex Albon. Y vamos a ver qué pasa. Si finalmente, creo que si Pérez sigue en esta senda de finalmente no poder llevar ese Red Bull a un segundo lugar, las va a tener complicadas para el 2024. Si vemos que, como ha pasado, Pérez ha tenido un altibajo, que es lo mismo que le pasó el año pasado en esta altura, y se empieza a recuperar conforme pasa o va terminando el año. Posiblemente siga el 2024 en esta escudería. Sí, solo sí finalmente viésemos o pudiésemos ver un repunte increíble por parte de Daniel Ricciardo, que superara absolutamente lo que viene haciendo Yuki Tsunoda. Es un desafío para Ricciardo, como les digo, porque esto va a finalmente enterrar las posibilidades absolutas de Daniel Ricciardo si no logra superar a Yuki Tsunoda, entendiendo que es un monoplaza nuevo para Ricciardo, pero no debiesen pasar más de 2 o 3 carreras para que Daniel Ricciardo empiece a mostrar superioridad por sobre Yuki Tsunoda. Recordemos que es un piloto que tiene vasta experiencia y ha pasado ya por unas cuantas escuderías. Así que desafío absoluto para Daniel Ricciardo. Ya otro gallo va a cantar finalmente, si es que a Daniel Ricciardo le da de buena manera de aquí a fin de año, pero cosa que se ve difícil que, aunque él le vaya bien, es que pueda tomar el asiento de Pérez. Tenemos seguramente un asiento se va a desocupar por parte de Alfa Tauri, o va a ser el de Daniel Ricciardo o va a ser el de Yuki Tsunoda. Esperemos que Pérez siga en ese asiento y que empieza a mejorar en lo que va de año, y ese asiento, esa plaza que pudiese quedar vacante de aquí a fin de año, ya sea por Ricciardo o por Yuki Tsunoda, seguramente podría ser ocupado por Liam Lawson. Otro que finalmente también tiene problemas en cuanto a que
butaca va a poder ocupar o no. Estamos hablando de McLaren. McLaren tiene una gran cantidad de pilotos que finalmente están deseosos por entrar a la Fórmula 1, dentro de los cuales claramente tenemos a Palou, el español Alex Palou, y que está, si no me equivoco, termina su contrato este año y es finalmente McLaren que va a ver el problema que se le va a presentar a ellos para ver qué finalmente hace con esa butaca, con esa vacante de butaca, que hasta el momento no la tiene. Se ha hablado de que Lando Norris se le ha visto finalmente conversando con Helmut Marko. Se podría también pensar en quizás un enroque por ahí por parte de llevárselo a Ferrari, pero son muchas las alternativas. Recordemos que también tenemos a Lewis Hamilton, que termina su contrato este año. Difícil cosa para Hamilton el que pueda abandonar Mercedes, por lo menos a mi punto de vista. Ya, den sus comentarios en qué lugar va a quedar Daniel Ricciardo, si este va a quedar por encima de lo que va a hacer Yuki Tsunoda, y en qué lugar queda. Yo lo estoy viendo por ahí por un... Recordemos que Alfa Tauri trae algunas mejoras, sigue siendo el equipo que está por debajo finalmente, pero le vamos a tener fe con un... No lo vamos a poner dentro de los puntos, ¿ah? Me la juego, lo veo por sobre Tsunoda y lo voy a colocar en un 13º lugar. Eso es. Ya, amigos, un abrazo, pórtense mal para que lo pasen bien. Nos estamos viendo prontamente.